Revelaciones sobre bases secretas de la CIA en Ucrania demuestran que Putin tenía razón. Recientes reportes del diario The New York Times sobre supuestas bases secretas de la CIA en suelo ucraniano han demostrado que Rusia no tenía otra opción que extinguir la creciente amenaza dentro de ese país europeo. No nos han dejado otra opción para proteger a Rusia y a nuestro pueblo que la que hoy nos veremos obligados a utilizar, señaló el presidente ruso, Vladimir Putin, durante su anuncio de la operación militar especial en Ucrania en febrero de 2022. La situación nos obliga a tomar medidas decisivas e inmediatas, agregó. El curso de los acontecimientos y la información entrante muestran que el enfrentamiento de Rusia con estas fuerzas es inevitable, subrayó el presidente. 2 años después, mientras las bombas ucranianas caen sobre ciudades rusas y se difunden los informes sobre la presencia de una década de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, por sus siglas en inglés, en Ucrania. El acierto de la respuesta de Putin es evidente, asegura el analista de seguridad, Mark Sleboda. Acabamos de tener durante el fin de semana un extenso artículo en The New York Times sobre cómo la CIA ha estado involucrada durante la última década en búnkeres secretos en la frontera rusa desde los que están dirigiendo ataques a Rusia, dijo Sleboda en el programa Fault Lines, de Sputnik. Es mucho más que inteligencia pasiva, agregó. Esto es coordinación, y esto se admite abiertamente, añadió el experto en relaciones internacionales. El reportaje del medio subraya que Putin era muy consciente de los esfuerzos de las agencias de inteligencia occidentales por provocar una agresión contra Rusia, señaló Sleboda. Putin se reunió con el jefe de uno de los principales servicios de espionaje de Rusia, quien le dijo que la CIA, junto con el MI6 británico, estaban controlando Ucrania y convirtiéndola en una central de operaciones contra Moscú, indicó el rotativo norteamericano. Y cuando termine este conflicto, sea lo que sea Ucrania, que todavía queda, a la derecha, bajo el control del régimen de Maidán instalado por Occidente, continuará esa operación contra Moscú, destacó Sleboda. El analista también comentó la franqueza de la información. Si están admitiendo todo esto en los medios occidentales, hay que preguntarse por qué, dijo, afirmando que la revelación se hizo porque planean una mayor escalada y tienen que salir al frente sobre lo involucrados que han estado en este punto en la dirección de todo este conflicto con el fin de moverse para escalar aún más. Los países occidentales han intentado repetidamente presentar el conflicto ucraniano como el resultado de una supuesta agresión rusa, afirmando que Putin pretende volver a crear la Unión Soviética o incluso atacar a los países de la OTAN. En ese sentido, Sleboda asegura que el alcance de la injerencia estadounidense en Ucrania se reveló ya en su totalidad para adelantarse a cualquier otra filtración, ya que los países occidentales redoblan sus esfuerzos para perjudicar a Rusia. La CIA habría creado bases secretas de inteligencia en Ucrania desde hace ya varios años. Tal como lo ha señalado Rusia desde hace tiempo, la injerencia estadounidense en Ucrania es un hecho. Esta vez, la prensa occidental reporta que la Agencia Central de Inteligencia CIA, por sus siglas en inglés, ha creado bases secretas en ese país europeo para tratar de vulnerar a Moscú. Un reportaje del diario The New York Times revela que la CIA ha ayudado en secreto a Kiev a luchar contra Rusia desde hace al menos una década. Estados Unidos ha alimentado una asociación secreta de inteligencia con Ucrania que ahora es fundamental para ambos países a la hora de contrarrestar a Rusia, señala el artículo. Según el rotativo norteamericano, existe una red de bases de espionaje apoyada por la CIA y construida en los últimos 8 años que incluye 12 instalaciones secretas a lo largo de la frontera rusa. Antes de que estallara el conflicto ucraniano en 2022, las autoridades ucranianas ayudaron a las agencias estadounidenses a recopilar información clasificada que le permitiría a la Casa Blanca conocer más sobre las acciones de Moscú en el panorama internacional, refiere el tabloide. The New York Times cuenta que una de las bases supuestamente construidas por la CIA se encuentra en la zona boscosa de Ucrania, con la apariencia de ser un sitio abandonado y destruido. Pero no es así, en realidad se trata de un importante centro de operaciones vital para Washington.
Debajo de esa base, además, hay un búnker en el que, presuntamente, los militares ucranianos reportan a los mandos estadounidenses las operaciones rusas durante el conflicto ucraniano, informa el periódico. Es un centro neurálgico secreto del ejército ucraniano. Y hay un secreto más, la base está financiada casi en su totalidad y en parte equipada por la CIA, indica el medio, el cual desde 2022 ya había reportado acciones de la agencia norteamericana en suelo ucraniano. El diario explica que la colaboración en materia de inteligencia entre Washington y Kiev es uno de los pilares de la relación bilateral. La CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses proporcionan información para ataques selectivos con misiles, rastrean los movimientos de las tropas rusas y ayudan a mantener las redes de espionaje. Pero esta asociación no se creó en tiempos de guerra, ni es Ucrania la única beneficiaria. Echó raíces hace una década, formándose a trompicones bajo 3 presidentes estadounidenses muy diferentes, impulsada por personas clave que, a menudo, asumieron riesgos audaces, detalla The New York Times. Estos vínculos entre Ucrania y Estados Unidos han hecho de la nación gobernada por Volodymyr Zelensky, uno de los socios de inteligencia más importantes de Washington contra el Kremlin en la actualidad, apunta el periódico. En julio de 2023, el jefe de la CIA, William Burns, viajó en secreto a Ucrania para dialogar con las autoridades de ese país sobre una estrategia para recuperar los territorios liberados por Rusia durante la operación militar especial. En aquella ocasión, según The Washington Post, el funcionario estadounidense se reunió con Zelensky y altos funcionarios de inteligencia de Kiev para hablar acerca de la posibilidad de negociar un cese al fuego con Moscú para fines de ese año. Los funcionarios ucranianos habrían expresado esa vez a Burns que su objetivo era mover artillería y sistemas de misiles cerca de la línea fronteriza con Crimea y avanzar más hacia el este de Ucrania para el otoño boreal. Amigos, hemos llegado al final de nuestro informe. Gracias por acompañarnos en nuestro vídeo informativo. Hasta la próxima.